Hola chicos, buenas tardes. Me avisan por favor que me escuchan para iniciar la clase. Miss, buenas tardes, sí le escucho. Gracias, Patti. Voy a compartir las diapositivas. ¿Pueden ver las diapositivas, chicos? ¿Pueden observarlas? Sí, Miss, sí se ven. Ok, gracias. Muy bien, buenas tardes. Vamos a desarrollar la sesión de clase para la semana número 15. Hoy nos toca ver la unidad didáctica Control de calidad y procesos de productos agrícolas y pecuarios. Y la sesión del día de hoy es procesos de productos pecuarios. Continuamos con este indicador. Hoy vamos a ver lo que son los tipos de leche y los derivados de la leche, ¿verdad? En la clase anterior ya vimos cuál era la composición de la leche, ¿verdad? Cómo estaba compuesta, cuál es su densidad, cuál es su pH, en una leche en condiciones normales, ¿verdad? Entonces la leche en condiciones naturales tiene una temperatura, tiene un pH, tiene un punto de ebullición, un punto de congelación, ¿verdad? La densidad, que no es igual que el agua, los líquidos tienen densidades, ¿verdad? La leche tiene una densidad diferente al agua, el aceite tiene otra densidad, ¿verdad? Pero la leche, por el hecho de que también dentro de su composición tiene proteínas, tiene grasas, también entonces tiene una densidad más elevada que el agua, ¿verdad? El agua pues solo tiene hidrógeno y oxígeno, entonces no hay presencia de grasas ni de otros minerales. Sí es más pesada, por ejemplo, en el caso del agua de mar, que tiene sales, ¿verdad? Que es un poco más pesada que la agua que normalmente nosotros consumimos. Entonces la leche, como por el hecho de ser un líquido, también tiene dentro de su composición lo que es la densidad, ¿verdad? Entonces, o perdón, dentro de sus características, lo que es la densidad. Entonces hoy día lo que vamos a ver son los tipos de leche, ¿verdad? Porque si ustedes van a un centro comercial, a una tienda, ustedes van a ver una variedad infinita de leches, de una misma marca o de diferentes marcas, ¿verdad? Presentaciones diferentes, incluso algunas que dicen leche y que realmente no son leche, ¿verdad? Porque no hay contenido de leche en esas marcas, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar presentaciones, por ejemplo, de leche de soya, ¿verdad? O presentaciones compuestas tanto de leche de vaca como leche de soya, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar una serie de presentaciones en el ámbito comercial. Ahora, nosotros en esta clase pues vamos a ir conociéndolas y vamos a ir viendo cuáles son estas clases de leche que nosotros tenemos. Entonces nosotros en el indicador de logro para el día de hoy tenemos para esta unidad didáctica se programa, evalúa los flujos de transformación y aplica los principios básicos para la conservación de productos pecuarios en condiciones óptimas de identificación de materias primas teniendo en cuenta su valor nutricional, ¿verdad? Entonces, ya de unas semanas atrás estamos viendo todo lo que es productos pecuarios, ¿verdad? Entonces, la leche es una materia prima que es un producto pecuario porque deriva de un animal, ¿verdad? Pero así como la podemos consumir directamente como una leche, también tiene procesos de transformación y podemos obtener de ella los derivados de la leche, ¿verdad? Que son una infinidad de productos que nosotros podemos obtener de la leche y que son procesados y que son actualmente comercializados con muy buena aceptación, porque la leche tiene una aceptación bastante grande, es bastante consumida. Así como les decía, o lo consumimos tal cual o la consumimos transformada, pero la llegamos a consumir. Entonces, para eso yo les había enviado un video, ¿verdad? Donde se veía cuáles eran los tipos de leches que había, ¿verdad? Los nutrientes que aportaba la leche y también mencionaba los tipos de leche según su estado físico,
¿verdad? Y mencionaba también los derivados lácteos o los derivados de la leche. Recordemos también que la leche no solo viene de las vacas. Todos los animales mamíferos producen leche, pero las vacas son las que tienen un mayor volumen de producción y por eso es que lo utilizamos para el consumo del ser humano. No es la única leche, pues también podemos obtener la leche de las cabras, ¿verdad? Que por ejemplo en nuestra zona es bastante aceptada. En Piura se consume bastante lo que es la leche de cabra, el queso de cabra, ¿verdad? Incluso hay proyectos que se hicieron con yogur de cabra, natilla de cabra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es una especie que también es bondadosa en lo que es producción de leche y es una leche también de alta calidad. Entonces, las que más se consumen en el medio, pues, al menos en nuestro medio, es la leche de vacuno, la leche de cabra, en lo que es partes selváticas donde hay presencia de búfalos, se utilizan también la leche de búfalos y es también bastante nutritiva. Los que los han logrado domesticar también pueden obtener leche a partir de él, ¿verdad? Pero como les digo, nuestro medio es más leche vacuna y leche de cabra. Entonces, a partir de ese video donde se les presentaba una variedad infinita de leches y de sus derivados, pues ahí las preguntas que ustedes tendrían que observar el video, analizarlo y contestar las preguntas que tenían que mandarme al WhatsApp. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se inicia el proceso de la producción de leche, ¿verdad? Anteriormente hemos visto las buenas prácticas pecuarias, ¿verdad? Donde también vimos lo que eran las buenas prácticas de ordeño, específicamente cómo es que se tenía que realizar el ordeño. Entonces, nosotros el proceso pecuario nosotros lo iniciamos, o perdón, el proceso de producción de leche nosotros lo iniciamos con el ordeño, ¿verdad? Ahí inicia el proceso. Recuerden que no directamente ordeñamos, sino que primero tomamos una muestra del primer chorro, ¿verdad? Para analizar la leche y ver en qué condiciones está, porque puede ser que haya un problema sanitario, ¿verdad? Haya ingresado alguna bacteria porque no hicimos el sellado apropiado del pezón, ¿verdad? Entonces, o porque por el mismo ambiente donde están las vacas, que están a veces hay presencia de heces, entonces pueden contaminarse. Por eso es muy importante lo que era la higiene, ¿verdad? La higiene en el momento del ordeño, la higiene del operador, que eso ya lo hemos visto, chicos. Entonces, el proceso empieza con el ordeño, tomando una muestra y viendo que no hay presencia de bacterias, entonces se procede a hacer el ordeño normal. Luego que nosotros hemos hecho el ordeño, hemos ordeñado ya todas las vacas del fondo y se va a ir a un camión que es donde nosotros vamos a transportar la leche, ¿verdad? Recuerden que cuando nosotros la vamos a almacenar, tiene una temperatura en la que nosotros la almacenamos y esa cadena de frío tiene que conservarse hasta llegar a la planta de procesos o a donde se va a transformar la leche, ¿verdad? Entonces, de ese colector que nosotros tenemos de leche, de ahí nosotros vamos a conectar la manguera para pasarla al camión. Recuerden que el camión tiene que tener las mismas condiciones de higiene, de salubridad, de temperatura, ¿verdad? Antes de que entre a la planta, este camión con la leche también se analiza. Ven donde dice primer análisis, ya una vez que el camión partió del fondo, llega a la puerta de la planta, ¿verdad? Antes de que ingrese a la planta este camión, se analiza la leche. Porque ¿de qué serviría que ingrese a la planta una leche que no está apta para procesarla? Entonces se descartaría ahí nomás y no habría necesidad ni siquiera de que ingrese a la planta, ¿verdad? Entonces, luego que es transportada, tenemos el primer análisis de la leche. Una vez que el análisis me arrojó, pues, que es óptima su calidad, ¿verdad? Entonces recién pasa el proceso de la descarga, ¿verdad? Empezamos a descargar de los camiones la leche y ya entra a la planta, lo que es el proceso de la planta. Ahora, ya en esta descarga, nosotros ya tenemos que ver el proceso que vamos a dar, ¿verdad? Dice, la leche pasa a un tanque en el exterior desde el que inicia su circuito para la fabricación. ¿Qué es lo primero? Se higieniza y se estandariza el nivel de grasa, ¿verdad? Vamos a hacer una limpieza, ¿verdad? Normalmente lo que hacemos es colar la leche, pasa por varios coladores, porque puede ser que en lo que nosotros manipulamos la leche, pues de repente pasó un pelito de la vaca, de repente cayó alguna hojita de algún árbol de repente que estaba cerca, ¿verdad? Entonces, para dejar esas impurezas afuera, nosotros la higienizamos, es decir, colamos esa leche, ¿verdad? Luego le estandarizamos el nivel de grasa para saber cuál es el nivel de grasa, ¿verdad?
en función a si es leche entera o es una leche desnatada, ¿verdad? O lo que ustedes conocen como leche descremada o la leche light, que de repente ustedes habrán visto en los centros comerciales, ¿verdad? La leche entera, por ejemplo, para el caso de Gloria es la etiqueta azul, es una leche entera que no se ha desgrasado, mantiene sus características prácticamente casi naturales de cómo se extrae de la glándula mamaria, ¿verdad? Con conservantes, con enriquecidos de vitaminas, de minerales que le ponen, ¿verdad? Pero normalmente su composición prácticamente se mantiene, no siendo así para el caso de una leche desnatada o de una leche light, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a pasar por un proceso de desnatado, es decir, vamos a eliminarle un porcentaje de la grasa, no toda la grasa. La leche light tiene un porcentaje de grasa disminuido. La extra light, ¿verdad? La extra light es donde más grasa le hemos sacado, o sea, no pasa por una sola filtración, sino se le hace pasar hasta 2 o 3 filtraciones a la leche para extraerle la grasa, ¿verdad? Entonces, depende, como les digo, si es una leche entera o si es una leche desnatada. Posteriormente va a pasar a una pasteurización. Ya les explicaba en la clase anterior que cuando nosotros pasteurizamos la leche es mandarla a una temperatura muy elevada por unos cuantos segundos. ¿Para qué? Para evitar que las bacterias se multipliquen. Es decir, a esa temperatura esas bacterias mueren. Las elimino cuando yo pasteurizo la leche, ¿verdad? Entonces, puedo hacer esa pasteurización, o puedo hacer también la homogenización, ¿verdad? Y puedo también hacer el tratamiento del UHT. El UHT son las cajitas que ustedes toman la leche en caja. Recuerden que la leche viene en tarro o viene en caja. La caja es la UHT, ¿verdad? Entonces, esto nos permite tener una vida útil de 180 días, ¿verdad? Haciendo estos procesos nosotros podemos conservar más tiempo la leche. Si nosotros no pudiéramos hacer estos procesos, entonces la leche se descompondría pues así como la tenemos en casa de repente, la dejamos mucho tiempo a la temperatura ambiente y empieza el proceso de descomposición porque las bacterias empiezan a multiplicarse. En cambio, con la pasteurización lo que hacemos es eliminar todas esas bacterias. Luego de que han pasado por este proceso, empieza ya el envasado, porque ya desnaté la leche que tenía que yo trabajarla como leche light o como yogur light, depende para el proceso a que iba, o como mantequilla light, porque encontramos todas esas presentaciones en el queso fresco, por ejemplo, que no tiene sal. Entonces, todas esas presentaciones utilizamos para la leche, o bien leche entera o bien leche descremada, ¿verdad? Entonces ya va a llegar a envasarse pues donde corresponde. La leche entera tiene una forma de empaque, la leche light tiene otra forma de empaque, la deslactosada tiene otra forma de empaque, ¿verdad? La extra light tiene otra presentación. Entonces, dependiendo de cuál es su presentación, pues vamos a empezar a envasar. Una vez que nosotros envasamos, viene lo que es el embalado, ¿verdad? Cómo salen las presentaciones, ustedes habrán visto en los otros comerciales, vienen por six pack, vienen en cajas mucho más grandes, ¿verdad? Los que van comercializando y ya en el supermercado pues ya te lo venden como un six pack o de repente como un producto individual, ¿verdad? Entonces van a formar pales, así como los que trabajan ustedes en campo forman sus pales de fruta, igual acá van a formar pales con las latas o con las cajas, dependiendo, como les digo, mucho de la presentación. Luego que ya ha pasado el proceso de embalado, va a un proceso de almacenado, ¿verdad? En ese almacenado tienen que tener un aprox de 5 días hasta hacer un control de calidad. Ya una vez después de 5 días yo hago el control de calidad para verificar que la leche sigue siendo inocua, ¿verdad? Que no va a afectar la salud de los consumidores. Entonces, después de pasar esos controles tan estrictos, recién es transportada al mercado, ¿verdad? Entonces, recuerden que no directo yo empaco y saco al mercado, no, tiene que tener un proceso. Y ese proceso es 5 días de almacenamiento. Después de 5 días yo hago un análisis para ver cómo es que está la leche y entonces cuando yo verifique que efectivamente la leche está cumpliendo con todos los requisitos para el consumo, recién va a ir a ser comercializada. La distribuye, sigue el proceso de distribución a las bodegas, a los hipermercados, ¿verdad? A los supermercados y posteriormente ya pues para el público que consume estos productos y ya ubicada en el supermercado con su precio, ¿verdad? Entonces, esa es la cadena o el proceso productivo que normalmente se da en lo que es la producción de la leche o la producción del lácteo. Ahora sí vamos a ver cuáles son los tipos de leche. Miren, aquí podemos ver una serie de presentaciones, ¿verdad? Desde las leches que son de origen animal
hasta las leches que son vegetales. También encontramos la leche de almendras, ¿verdad? La leche de soya. Entonces, todas estas leches nosotros las vamos a encontrar en forma comercial, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo ahora son las de origen pecuario. Entonces, específicamente estamos hablando de las leches que son producidas por la vaca o por la cabra en este caso, ¿verdad? Acá también encontramos leche de oveja, ¿verdad? Entonces, donde hay una alta producción o una sobreproducción, pues la utilizan tanto para la cría como para el consumo humano, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos es la leche fresca, que es tal como ofrecido, o sea, tal como la vaca la ordeño y yo la consumo tal cual, ¿verdad? Ahí tenemos un niñito que está tomando directo de la leche de la vaca. Entonces, la leche fresca es la que se obtiene después del ordeño, ¿verdad? Sin haberle hecho ningún otro procesamiento, ninguna otra transformación, ni nada. Puede estar contaminada por diferentes agentes patógenos, sí, por las manos del operario, porque miren acá no está usando guantes, o no se, de repente no se la lavó, no se desinfectó adecuadamente, o puede ser también por el mismo animal, ¿verdad? Presencia de pelos, presencia de alguna basura, de algo. Entonces, esta leche fresca, como les digo, nosotros hablamos de leche fresca terminada después del ordeño y sin haber hecho ningún proceso. Ningún proceso. A eso nosotros llamamos leche fresca, prácticamente apenas terminada de ordeñar. A eso nosotros le conocemos como leche fresca. Luego está la leche hervida, ¿verdad? Que es como nosotros la consumimos. Nosotros no consumimos la leche fresca, ¿verdad? La leche fresca nosotros la pasamos por un proceso de cocción y recién nosotros la podemos consumir así, ¿verdad? Entonces los que tenemos de repente vacas y tenemos acceso directo a la leche fresca, pues, ¿verdad? Nosotros la compramos y la hacemos hervir y ahí recién la vamos a consumir. Entonces recuerden que para llegar a la ebullición, en el caso de la leche, para que hierva tienen que ser a más de 100 grados centígrados, ¿verdad? Recuerden que el agua hierve a 100 grados centígrados. La vez anterior vimos que la leche hervía a un poco más, ¿verdad? A 100.07, si no me equivoco, era la temperatura en la que hervía la leche. Entonces, es un proceso obligado en la leche fresca, ¿verdad? Que modifica sus características organolépticas a cambio de proporcionar una garantía higiénica, ¿verdad? Nosotros la hervimos justamente para eso, para poderla consumir y para poder eliminar todas las bacterias que están presentes en la forma fresca. Desde el momento en que yo manipulo el animal, en el momento del ordeño, ya se están presentando contaminación de la leche. En el ambiente mismo que hay polvo, hay residuos de cenizas, etcétera, de una serie de productos, entonces se está contaminando. Para que yo la pueda tomar, o tengo que hervirla. Y así es como nosotros tenemos lo que es la leche hervida, ¿verdad? Tenemos nuestra leche fresca, la hervimos y la podemos consumir. Luego vienen las leches pasteurizadas, ¿verdad? Ya les había explicado que la leche pasteurizada es un proceso, ¿verdad? Nosotros llevamos a la leche a una determinada temperatura por un determinado tiempo, ¿verdad? Existe la pasteurización y existe la ultrapasteurización, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la leche pasteurizada? Dice que existen diferentes técnicas que conjugan el volumen de la leche, el tiempo y la temperatura aplicada, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos para pasteurizar. Es un tiempo y una temperatura determinada. De este modo se destruyen prácticamente la totalidad de los organismos patógenos. Entonces yo simplemente con llevar la leche a 65 grados centígrados por 15 minutos, no que hierva, tengo que mantenerla en esa temperatura, ¿verdad? Tengo que mantenerla en esa temperatura, entonces ahí recién yo voy a eliminar, en esos 15 minutos que yo la tengo ahí, voy a eliminar todas esas bacterias. La ultrapasteurización es cuando yo la llevo a temperatura más alta, 75, 80 grados, pero ya por 15 segundos nada más. Esa temperatura yo hago que llegue ahí, conforme llega al toque de bajo empiezo a bajar la temperatura, y a esa temperatura también elimino ciertas bacterias. Hay algunas bacterias que son resistentes incluso a la pasteurización. Por eso es que luego se hacen análisis antes de que la leche salga al mercado o se coloque en los centros de acopio, o en los centros de abasto, o en los supermercados. Antes de que salga, se hace un nuevo análisis, porque como les digo, hay bacterias que sí son resistentes a estas pasteurizaciones y pueden sobrevivir a esas temperaturas. Entonces, para nosotros verificar que no suceda esto, es que se hace el análisis antes de que salga el producto al mercado. La UHT, ¿verdad? La UHT, también conocida como ultrapasteurización, ¿verdad? Eso es lo que les decía, la UHT, consiste en someter líquidos a temperaturas de 137 grados centígrados por solo 2 segundos,
¿Ven? Entonces yo meto la leche a esta temperatura por simplemente 2 segundos y luego se enfría rápidamente. O sea, después voy a bajar la temperatura. Por el sistema de UHT, la leche conserva mejor su característico sabor, o sea, no se descompone. Cuando nosotros servimos la leche cambia ciertas características, el olor, el sabor, e incluso su composición nutricional, ¿verdad? Porque hay, ¿cómo se llama? Hay cambio físico del producto. Entonces las grasas se van a coagular, ¿verdad? Han visto ustedes cómo se forma la nata cuando nosotros servimos la leche, ¿verdad? La nata es la grasa de la leche, pues todo se forma en la parte superficial. Entonces hay una degeneración de las grasas cuando nosotros servimos la leche. Entonces la ultrapasteurización, ese es el proceso normal. Lo llevamos a una temperatura muy elevada por un periodo muy corto de tiempo, pero vamos a conservar las características del sabor. Otra forma es la leche esterilizada. Cuando hablamos de leche esterilizada es cuando la llevamos a una temperatura de 115 grados centígrados por un periodo de 15 minutos. ¿Ya? Esa es la forma moderada de esterilizar. Ahora, la otra forma moderada de esterilizar, que también es de forma UHT, es de 140 a 150 grados por un espacio de 1 a 3 segundos. ¿Verdad? Entonces, nosotros ahí esterilizamos la leche, ¿verdad? Se esteriliza física-químicamente durante un periodo de 4 a 6 meses. Es decir, durante ese periodo esa leche no va a sufrir ningún proceso de descomposición, ¿verdad? Salvo que tenga contacto pues de repente se pinche con algo, de repente se clave algo en la caja, ¿no? Y tenga contacto con otro producto que la va a contaminar. Ahí sí, pero mientras yo la tenga conservada en almacenes, como en las condiciones que debo tenerla, este proceso me puede llegar a durar el periodo de 4 a 6 meses. Recuerden que todos los productos lácteos tienen fechas de vencimiento y hay que respetar esas fechas de vencimiento porque ya después de ese periodo no garantizan la calidad de la leche, no se garantiza la sanidad incluso de la leche. Por eso es que tienen un periodo de caducidad. Después de eso, ya la empresa no se hace responsable de lo que le pueda pasar a ustedes o al consumidor si es que no respeta, si es que no respeta el periodo el periodo de tiempo en que usted puede consumir el producto, ¿verdad? Entonces hay que ser muy respetuosos en cuanto a los periodos que me dan para la caducidad de un producto. Y sobre todo en los lácteos pueden sufrir intoxicaciones muy graves por consumir leches vencidas, ya por consumir yogur vencidos, incluso las mantequillas. Si alguna vez ustedes se han olvidado de una mantequilla y la han dejado allá, empieza a honguearse. De unos días después ustedes van a ver su mantequilla y va a estar hongueada. Ya hay presencia de hongo, presencias de bacterias, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con estas fechas que el mismo fabricante y la misma empresa lo coloca en el producto, porque ya saben después del proceso que le han dado cuánto tiempo de vigencia tiene el producto. Y tenemos la leche evaporada, que es la que normalmente nosotros compramos, las leches para nuestro consumo cuando no tenemos chance a la leche fresca, ¿verdad? Como en nuestro caso difícilmente podemos tener acceso a la leche fresca. Entonces, como no tenemos acceso a la leche fresca, pues nosotros consumimos lo que es la leche evaporada. Nosotros, nuestros niños, ¿verdad? Que es el producto que les damos para poderlos alimentar. Entonces, esta leche evaporada es una leche que es esterilizada, ¿verdad? Pasó por un proceso de esterilización, ¿verdad? Cuyo volumen se ha reducido a la mitad por ebullición continuada. Entonces, este proceso, estas leches también tienen un proceso de vencimiento. Tenemos acá la leche Gloria, la leche Ideal, que incluso dice ahí leche evaporada. Te dice el producto que es una leche evaporada. Luego está la leche condensada, pues que nosotros la utilizamos generalmente para los postres, ¿verdad? También es un tipo de leche, solo que tiene una presencia o se le ha añadido gran cantidad de azúcar. Específicamente estamos hablando de sacarosa. Entonces, el 50% de su peso es azúcar. ¿Verdad? Porque si nosotros nos empezamos a consumir mucho este producto, pues se nos va a subir el azúcar, vamos a tener problemas con el azúcar porque tienen un alto contenido o una alta concentración de azúcar. Lo consumimos para postres, pero los postres pues se consumen esporádicamente, no continuamente. Contiene menos proteínas y grasa y más glúcidos, es decir, más carbohidratos que otras variedades lácteas. O sea, las leches condensadas tienen más azúcar que una leche evaporada, que una leche descremada, que una leche deslactosada, ¿verdad?
Normalmente la leche evaporada ya tiene un dulzor natural, ¿verdad? Sino que nosotros no estamos acostumbrados a esa concentración dulce y siempre le agregamos adicional, ya depende del gusto de cada uno. Pero esta leche de condensada ya viene con esta cantidad adicional, ¿verdad? Como les digo, su finalidad es simplemente utilizarla para postres. Luego tenemos la leche en polvo. La leche en polvo también nosotros la vamos a encontrar en forma comercial. Es una leche deshidratada, la pasó por un proceso de deshidratación, es decir, se le retira todo el contenido de agua que tiene. Se saca todo el contenido de agua y lo que queda es procesado y convertido en polvo. Ahora, si nosotros queremos eliminar la grasa de esta leche, también la podemos hacer. Sacamos la grasa antes de pasar al proceso de de deshidratación y podemos tener una leche en polvo light también. Entonces, si de repente no consumimos leche evaporada, pues sí podemos consumir la leche en polvo. Luego sigue la leche descremada o desnatada, lo que les decía o lo que ustedes conocen como leche light, cero grasas, dice la leche light, cero grasas. Ya, entonces aquí en esta grasa, ¿qué es lo que pasa? Antes de que sea envasada, pasa por un proceso de filtración, es decir, un proceso donde se le elimina parte de la grasa. Como decía, los productos light no específicamente se ha eliminado completamente la grasa. Tienen un porcentaje de grasa, sino más reducida que la leche entera, pero sí tiene grasa. Y hay la extra light, que esa sí es una leche donde se le ha eliminado completamente la grasa. Es una leche que casi no tiene mucho sabor, si algunos han tenido la oportunidad de repente probarla, porque realmente lo que le da el saborcito a la leche, lo que le da los saborcitos a la carne siempre es la grasa. La grasa es el que le da esa característica de la leche, esa característica de la carne. Entonces, si nosotros le eliminamos esa grasa, pues la característica de la leche lo que es el sabor de la leche, pues va a cambiar radicalmente si no tiene cantidad de grasa. Hay algunos que incluso sacan todo lo que es la grasa animal o la grasa de la leche y le incorporan grasa vegetal. O incluso para el caso de lo que es la margarina, por ejemplo. La mantequilla es la grasa natural de la vaca, pero la margarina le incorporan grasa vegetal. Entonces, ¿cuál es la grasa vegetal? Recuerden que nosotros obtenemos aceites de las plantas, del girasol, de la soya, del algodón, ¿verdad? Entonces obtenemos grasas de ahí, aceites. Entonces, esos son los aceites o las grasas vegetales que también se utilizan para esos productos. Entonces, extraemos todo lo que es la grasa animal, pero colocamos lo que es grasa vegetal, ¿verdad? Entonces, esta es lo que es la leche descremada. Es una leche esterilizada en general a la que se le ha extraído la casi totalidad de sus lípidos, casi totalidad, no dice la totalidad, para que conserve sus proteínas, lactosa y calcio fundamentalmente, aunque no sus vitaminas liposolubles. Hay vitaminas que funcionan con las grasas, esas vitaminas tampoco están presentes porque yo he desgrasado la leche o desnatado la leche. Otra leche que obtenemos nosotros o tenemos presente es la leche maternizada, lo que nosotros conocemos como fórmula, ¿verdad? Recuerden que nuestros bebés están siempre tomando en un primer momento la fórmula, sobre todo cuando las mamis no son capaces de producir la leche, ¿verdad? Su organismo no es productor de leche, entonces tienen a su bebé, pero tienen muchas dificultades para poder amamantarlos porque no producen la leche suficiente. Entonces, ahí vienen las que son las famosas fórmulas, ¿verdad? Entonces, esas fórmulas también se obtienen a partir de lo que es la leche de los animales. Entonces, la leche de vaca pasa por un proceso, pues, ¿verdad? Va a pasar por un proceso que tratan de hacer que esta leche sea muy parecida o muy similar a lo que es la leche de la madre, o lo que es la leche de la mujer, del ser humano, ¿verdad? Entonces, les dan características para que se parezcan mucho a lo que es esa leche, ¿verdad? Entonces, también forma parte de estas fórmulas. Otra es la leche semidescremada. Se elimina simplemente la mitad, ¿ya? La mitad de lo que tiene la grasa. Si tiene un 6% de grasa, se la deja con 3% de grasa, ¿verdad? Entonces, la semidescremada es cuando yo le he quitado simplemente la mitad de la grasa.
Ahora, hay leches, como les decía, de vaca con grasa vegetal. Entonces, como les decía, yo les extraigo todo lo que es la grasa del animal y yo le agrego grasas vegetales, ¿verdad? Por ejemplo, la leche de las almendras tiene grasas, la leche del maní tiene grasas, ¿verdad? Entonces yo extraigo esas grasas y las incorporo a la leche de vaca. Entonces, esas son leches de vacas con grasas vegetales. Como les decía, en el caso de las margarinas sucede eso. La margarina no tiene la grasa animal, tiene grasa vegetal. Y ya luego vamos a ver lo que son los derivados de la leche. Específicamente tenemos lo que son quesos, lo que son yogures, lo que son mantequillas, de repente lo que son dulces, ¿verdad? Que los obtenemos a partir de la leche también. En nuestra zona lo que es el manjar blanco, la natilla, la obtenemos a partir de la leche. Son productos también, son derivados de la leche. Existen una serie de productos que se hacen, por ejemplo, los helados también son productos derivados de la leche porque utilizamos la leche, la crema de leche para poderlos elaborar, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando específicamente de los productos industrializados, los que pasan por un proceso industrial para poderlos elaborar, como es en este primer caso, que es el caso del yogur. El yogur tiene una serie de presentaciones. Si ustedes van a los centros comerciales, van a encontrar el yogur natural, van a encontrar el yogur light, van a encontrar el yogur frutado, van a encontrar el yogur eh, líquido, que es para beberlo nada más. Entonces, comercialmente encontramos una serie de productos, ¿verdad? Pero, ¿qué es el yogur? El yogur simplemente es una leche fermentada. Es una leche que ha pasado por un proceso de fermentación, pero ese proceso de fermentación es gracias a unas bacterias que nosotros incorporamos al yogur para poderlo elaborar. Esas bacterias son las que realizan el proceso de fermentación. El hecho de que sea una leche fermentada no significa de que la leche tenga que estar ácida o contaminada para que se fermente, no. El hecho de que yo voy a elaborar yogur, la leche tiene que estar en óptimas condiciones, no una leche que ya está con un pH muy, muy ácido no me sirve para hacer yogur. ¿Ya? No porque el yogur es un proceso fermentativo, tiene que estar la leche un poco ácida, no. Para que yo empiece a hacer el proceso de yogur, la leche tiene que estar en muy buenas condiciones, en el pH que tiene que estar. Ya cuando empieza el proceso de fermentación, que eso lo hace, ya las bacterias, ahí recién el pH de la leche va a empezar a descender. Pero no quiere decir que cuando yo inicie a hacer el yogur, la leche tiene que estar con un pH bajo, no, porque esa leche no me va a servir para hacer yogur. Ya esa leche se está acidificando y no me sirve, se va a cortar. Entonces, incluso hasta para yo elaborar yogur, yo primero pruebo la leche, hiervo un poquito de leche y veo que no se corta, recién yo la utilizo para poder elaborar el yogur. En las grandes industrias, pues tienen las formas de cómo tener un análisis rápido y poder ver el pH de la leche. O con un pHímetro podemos analizar la leche y ver que está en óptimas condiciones para poder elaborar el yogur. Entonces, ¿cuáles son esas bacterias o esos microorganismos? Los lactobacillus, los streptococcus, los thermophilus, son las bacterias que normalmente se utilizan, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero hacer yogur, ¿qué le hacen? Le colocan estas bacterias para que haga un proceso de fermentación. Pero para hacer ese proceso de fermentación yo tengo que dejar el yogur en baño María por un promedio de 2 a 2 horas y media, 3 horas más o menos, que es lo que dura el proceso del yogur. Y recién al otro día se va a envasar. El yogur no es que se prepara hoy día y hoy día se envasa, no. El yogur se prepara, tiene un proceso de incubación. Después de ese proceso de incubación, lo meto a la refrigeradora. Al otro día, pues yo lo tengo que batir, o si es frutado, lo bato con la fruta, o si no, simplemente lo voy a batir porque ya le eché colorante, ya le eché saborizante, porque también existen esos yogures, o simplemente es un yogur natural. No tiene colorante, no tiene saborizantes, no tiene azúcar, no tiene nada. Es un yogur natural. No sé si alguna vez ustedes han probado el yogur natural, es una leche fermentada. No es tan agradable para consumir así normal, pero las que hacen dieta y cuidan mucho de su cuerpo y de su físico, pues sí lo consumen así. Y si yo compro un yogur natural y de repente lo quiero frutar yo, fácil, pues lo meto en mi vaso de la licuadora y con la fruta de estación que tenga, de repente me compro fresas, me compro mango, lo que esté disponible en ese momento y lo licuo con eso y les va a quedar un yogur espectacular que ustedes mismos lo están licuando con una fruta que ustedes mismos han comprado, ¿verdad? Pero como les digo, existen una serie infinita de presentaciones. Aquí está el proceso de cómo es que se hace. Miren, la incubación más o menos se hace de 42 a 45 grados centígrados
por un proceso de 2.5 a 3 horas. Lo que les decía, ese más o menos es el proceso que demora para hacer. Primero yo llevo la temperatura, la leche, es la leche fresca la que me traen para elaborar yogur. Primero yo mato las bacterias que están ahí. Ya veo que la leche está bien, en buenas condiciones, pero igual tengo que matarla. A veces la llevo simplemente a 80 o a 90 grados. No debe hervir la leche, no debe hervir para hacer yogur. La llevo a 90 grados y la bajo. En 90 grados no hierven. Recuerden que para que hierva la leche tiene que pasar de 100 punto y tantos grados. Entonces yo la llevo a 90 grados y automáticamente veo con el termómetro que llegó a 90 grados y la bajo. La bajo de donde la tenga, hirviendo en una cocina, donde la tengan, bajan la leche, que no hierva y empiecen a reducir la temperatura a 42 a 45. Ahí se inocula. A esta temperatura, cuando ya se bajó la temperatura a 42, 45 grados, ahí yo voy a echar el saborizante, el colorante, el azúcar, todo lo que le voy a colocar. Si es que yo la voy a frutar, no necesito echarle saborizante ni colorante porque yo la voy a licuar ya al otro día con la fruta que la van a licuar, si es que va a ser frutado, ¿verdad? Si es que quiero una leche, un yogur light, ¿qué es lo que pasa? Antes de que yo la lleve a los 90 grados, tiene que pasar por un proceso de descremado, es decir, le voy a dar una filtración para sacarle la grasa y recién esa leche que me queda, ya con la grasa que he sacado recién, yo la voy a utilizar para hacer el yogur. Me va a salir un yogur light porque le he disminuido la cantidad de grasa. Y esa grasa más bien que extraigo, me sirven para hacer son las mantequillas, porque las mantequillas se sacan de esas grasas. Yo paso la leche una vez, dos veces por la filtradora y me va sacando toda la grasa. Y esa grasa es la que también entra a un proceso para poder obtener lo que es la mantequilla. Entonces yo la incubo a estos 42 a 45, en esta temperatura debe permanecer. Yo hago que ingrese a baño María y la tengo metida en el agua que tape el yogur, todo el agua hasta la altura de las botellas o del balde donde yo la tenga incubando, la olla de repente, que cubra hasta la altura de la leche donde está. Y después de las 2 a 3 horas que he estado ahí, recién la saco y la meto a la refrigeradora. Al otro día, como les decía yo recién voy a batirla y recién voy a envasarla. La acidez del pH tiene que llegar a valores de 4 a 4.5. Cuando yo leo el pH va a estar en este nivel de 4 a 4.5. Y se produce una coagulación, ¿verdad? ¿Por qué? Por la caseína. Cuando tú después de determinadas 3 horas de incubación, tú le haces un cortecito con tu cuchillo, por ejemplo, y ven que se ha formado como no sé si habrán tenido la oportunidad de hacer flan, el flan que venden comercial, el flan amarillo que luego le echan leche y cuando ustedes han visto cómo coagula el flan, así, esa misma consistencia del flan es el que se forma con el yogur después de las 3 horas de las 3 horas de incubación. Y ya luego, como les digo, se bate y se le coloca el conservante y se envasa. Les decía, hay una variedad infinita de yogures en el área comercial. El yogur aflanado es el que les digo que se pone como un flan, por eso se le llama aflanado. Es el yogur que ustedes consumen, que es espeso, un yogur espeso. El yogur batido, que es el que pasa por una pasteurización y luego después lo vamos a batir nada más. Lo baten. El yogur es el que no es ni tan líquido ni tan espesísimo. Es un yogur promedio, es un yogur batido. El líquido, pues, es el que es bebible, el bebible que es fácil, usted se lo toma como si fuera un refresco, es bastante aguado. El yogur frutado es al que yo le voy a agregar trozos de fruta. Ustedes pueden, los vasitos, vienen vasitos frutados. Ustedes lo empiezan a consumir con su cucharita y van a encontrar pedacitos de piña, van a encontrar pedacitos de fresa, dependiendo del sabor que ustedes han comprado. El yogur natural que no se le adiciona nada, no tiene estabilizantes, no tiene conservantes, no tiene saborizantes, no tiene azúcar, no tiene nada, es natural. Y el saborizado es el que nosotros le echamos, pero artificialmente le colocamos un color y le podemos, por ejemplo, le podemos poner un colorante rosado y le podemos echar un saborizante a fresa. Y hay productos que ya vienen los dos juntos, tanto el saborizante y el colorante, para cada uno de los puedo hacer de fresa, de lúcuma, de vainilla, lo que ustedes quieran. Y ya los venden comercialmente esos saborizantes y vienen un solo producto de saborizante y colorante, dice el producto. Entonces ya no necesitas echar diferenciado el saborizante y el colorante, sino el mismo producto ya trae ambas cosas.
Entonces, el valor nutritivo del yogur es prácticamente igual al de la leche. Por eso, cuando te dicen, si tus hijos no toman leche porque no les gusta, dales yogur. El yogur es más agradable para ellos. Es lo mismo tomarse una taza de leche que tomarse una taza de yogur. Ya, su composición nutritiva no varía por el proceso de fermentación que ha tenido. Ya, se conserva tal cual la leche. Su capacidad de conservarse es mayor que la leche fresca, ¿verdad? Su forma de conservarse es mayor que la leche fresca. Ya la conservamos igual que leche, me puede durar incluso mucho más tiempo lo que es la leche fresca o la leche pasteurizada. En parte porque el pH se ha descendido. Recuerden que normalmente cuando nosotros tenemos la leche fresca, las bacterias, ¿qué es lo que hacen? Acidificar. ¿Qué es lo que va pasando con el pH? El pH se va haciendo más ácido conforme va pasando el tiempo. Se va haciendo más ácido, más ácido. Entonces, ¿cuál es el beneficio aquí del yogur? El beneficio es que ya el pH ya lo disminuí con el proceso de fermentación de las bacterias. Entonces me puede durar más tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que me dice que si ya disminuí yo el pH, ya entonces yo puedo tenerlo mucho más tiempo. Si ustedes van a ver una leche, una fecha de vencimiento, pues esa fecha de vencimiento va a tener un poco más larga el yogur que una leche normal. ¿Sí? Muy bien. Chicos, en 5 minutos se va a cerrar la primera sesión. Ya saben, yo vuelvo a abrir la aula y ustedes vuelven a reingresar. Continuamos mientras se cierra. Otro de los derivados que nosotros obtenemos de la leche es el queso. Y como el yogur, existen una serie de presentaciones, como les decía, en el yogur existe una variedad infinita de yogures y presentaciones. Para el caso del queso, sucede lo mismo. En el queso encontramos lo mismo, una serie infinita de presentaciones de yogur, desde el queso fresco, desde el queso Edam, el queso mozzarella, el queso suizo, ¿verdad? Existen una variedad infinita de quesos comercialmente, ¿verdad? Y cada uno de esos quesos tiene un proceso diferente de cómo se elabora, ¿verdad? Pero igual como base o como materia prima, nosotros para este queso necesitamos lo que es la materia prima, que es la leche. Ahora, yo les decía, esa leche puede ser de vaca y en nuestra zona puede ser de cabra porque también la utilizamos para transformar queso. Entonces, en este caso, los productos en el queso, por ejemplo, es un producto pastoso o sólido que resulta de coagular la leche. Así como yo les explicaba anteriormente que en el caso del yogur, para nosotros obtener el fermento del yogur, nosotros pasaba por ese proceso de coagulación y se formaba un compuesto como un flan. Para el caso del queso, una vez que yo he agregado el producto que me va a hacer cortar la leche, que en este caso o es un cuajo natural que yo puedo elaborar o es una pastilla comercial que yo la puedo comprar en la farmacia o en una agroveterinaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este proceso? La leche se corta y se separa la parte sólida de la parte líquida, separándose del suero, ¿verdad? Gracias a este producto, gracias al cuajo, que es el que hace que se separe la parte sólida de la parte líquida. ¿Con qué voy a trabajar yo? Yo voy a trabajar con la parte sólida. A partir de ahí yo voy a trabajar con el queso. Como les decía, yo puedo tener un queso, la presentación muy diferente, un queso granulado, o puedo tener un queso cremoso, un queso mantecoso, un queso semi mantecoso, ¿verdad? Y cada uno de ellos con un proceso diferente para elaborarlo. La mayor parte de los quesos se elaboran de leche entera, pero también puede hacerse a partir de leche desnatada. Como les decía, así como existe el yogur light, existe la leche light, también existe el queso light, también existe la mantequilla light, ¿verdad? Entonces, ya les expliqué anteriormente que el light o el desnatado es cuando yo le he extraído una parte de la grasa, no completamente, no la he extraído toda, o bien la extraje toda, pero la reemplacé con grasas vegetales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros podemos obtener el queso a partir de bien de una leche entera o bien a partir de una leche desnatada. Ahora, en cuanto al proceso, la coagulación de la leche mediante el cuajo, como les decía, si nosotros hemos tenido conocimiento, los que vivimos en parte de campo, ¿verdad? Nuestras abuelitas, nuestros padres incluso, para elaborar el queso, los que tenemos nuestro ganadito, ¿verdad?
¿Qué hacemos? Nosotros mismos elaboramos nuestro cuajo, ¿verdad? Nuestro corte, para el corte de la leche, a partir del cuajo de un cerdo, ¿verdad? Le echamos sal, le echamos limón y con echarle a la leche una porcioncita de esas, conforme termino de ordeñar la leche, le colocamos una porcioncita del cuajo y automáticamente se corta la leche, ¿verdad? Pero como les digo, ya actualmente existen productos comerciales. No necesito tener el cuajo, ¿verdad? Hacer todo el proceso del cuajo para poder cortar, sino que ya comercialmente nosotros ya obtenemos pastillitas que o en forma líquida o en forma de pastilla podemos encontrarlo comercialmente. Y este me va a servir para el mismo efecto que es el cuajo, me va a servir para lo mismo, para cortarla. Entonces, ¿qué es lo que tiene el cuajo? Tiene una enzima. Esa enzima es la renina, que es la que hace que se cuaje la leche, que se separe el sólido del líquido. ¿Ya? Tratamiento de la cuajada y con adición de sal. Cuando yo voy a elaborar un queso, el queso yo lo corto y cuando ya le echo, cuando ya el queso se ha cortado, ya le he echado el cuajo y se ha formado esta pasta que se forma o el endurecimiento, la separación, yo cuando separo la parte sólida, ahí recién es donde yo voy a incorporar la sal. Ahí